Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast paralímpico, a un nuevo episodio con un personaje que, pues obviamente muchos del medio paralímpico conocen, uno de los que prácticamente es, ¿cómo se puede llamar? Eh, Medios de comunicación que cubren el deporte paralímpico. Amigo Lester Guantanamera, un saludo. Mi Mario precioso, ¿cómo va la gozadera? Un saludo a todo tu público y por supuesto un abrazo a ti, a toda la familia, por supuesto por estas noticias tan bonitas que nos dan recientemente, que ya eres papi y además, bueno, un atleta de rechupete, mi hermano, un atleta de ensueño, con proyectos de vida muy bonitos y ahora con un bebé en tus brazos. Se te ve diferente, mi hermanito, y yo feliz de estar contigo ahora. Ok, pues ahora tú del otro lado, porque normalmente es al revés. Normalmente nos anda siguiendo por todas partes del mundo, ahora sí que del mundo. Y pues bueno, simplemente dar a conocer un poquito, este proyecto nació como un proyecto escolar, una tarea. Sí. Después, viendo el capital humano que me dio, que me da el ser atleta paralímpico actual, estar activo y todas esas personas que son protagonistas del movimiento paralímpico, pues dije, ¿por qué no? Vamos a aprovechar eso y aprovechar también las tablas que puedo crear para la maestría en periodismo deportivo. Eh, Así que decidí hacer este podcast para, lo tengo muy claro, el estrés, visibilizar al deporte y cambiar el enfoque de la discapacidad. Una idea que surge, creo que motivado también y agarrando el ejemplo de algo que tú conoces muy bien, que es Vivir sin Límites, Mm. este medio de comunicación que nace como tal del deporte paralímpico para cubrir el deporte paralímpico. Cuéntanos un poquito, Lester, ¿cómo nace Lester Guantanamera y cómo nace esta idea de difundir el deporte paralímpico? Bueno, fíjate que me da mucho gusto poderles contar eso y me da más gusto que recientemente has entrevistado a Saúl Mendoza Hernández, quien tú lo has manifestado en muchísimas ocasiones, mi hermanito, te inspiró a ti e inspiró a muchísimos jóvenes dentro del deporte paralímpico, dentro del mundo del deporte adaptado en general. Y a mí también fue mi inspiración, mi hermanito. Fíjate que yo en Sydney 2000 estaba en televisión, digo, estaba en televisión, estaba en mi habitación viendo la televisión, los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, y justamente ahí aparecía un personaje muy importante dentro de una prueba de exhibición de los Juegos Paralímpicos dentro de los Juegos Olímpicos de Sydney, y era la prueba de los 1500 metros en la que participaba un mexicano. Yo en ese tiempo, pues evidentemente ni sabía que existía el deporte adaptado. Veo lo que vieron mis ojos ese día, ver ganar a un mexicano una medalla de oro en Juegos Olímpicos, en esta prueba que sin duda es muy espectacular, tú lo sabes, y a mí me sorprende, me emociona, me motiva, me inspira, pero bueno, yo estaba viviendo un momento muy cómodo de mi vida, como hemos platicado, siendo un empresario, ganando dinero, generando fuentes de empleo, pues yo me sentía una persona como muy útil. Sin embargo, habría que reconocer que había muchísimas más cosas más importantes que hacer dinero y hacer, no sé, generar trabajo, fuentes de empleo para otras personas. Me inspira, no me puedo mover de ese entorno porque sigo generando recursos y decido que tengo que cambiar muy tarde. Es más, me inspiran en Sydney 2000, pero yo tengo la oportunidad de contratar a Saúl Mendoza para que dieran unas pláticas motivacionales para una empresa de telefonía celular, y generamos todo un mundo de motivación dentro de esta empresa, y a mí particularmente me transformó la vida. Entendí lo que era el deporte paralímpico, entendí lo que era un atleta con algún tipo de discapacidad, y también entendí que hacía falta hacer algo. Así que me atreví a pedirle su amistad a Saúl Mendoza y empezamos un proyecto que se llamó Vivir sin Límites a partir de entonces, y en el 2008 lo acompañé a los Juegos Paralímpicos de Beijing. Cuando vi lo que sucedía en Beijing, cuando vi el movimiento paralímpico,
en la cúspide del movimiento, diría yo, porque era la primera vez que había estadios llenos en Juegos Paralímpicos, me transformó y yo poder entrar a la Villa Paralímpica, entrar y ver todo ese contexto con esta guía y esta inspiración de Saúl, pues la verdad es que no podía hacer otra más que enamorarme del movimiento, hermano, y desde entonces estoy ahí. Me tardé un poquito en generar un equipo de producción y hacer pues todo este esquema de vivir sin límites que tú conoces, y me tardé porque no quería dejar la parte material. Esa es una realidad, este mundo en el que uno vive, que a veces parece y suena bonito, pero pues porque no sabía que el otro sonaba mejor, ¿no? Entonces, así fue como empezó todo, mi hermanito, y aquí andamos. Y creo que una duda para muchos que te conocemos, conocemos a Luis Córdoba, conocemos a Lester. ¿Cómo nace Lester Guantanamera? O sea, ¿cómo das con este personaje? Porque creo que hasta cierto punto muy acertado, porque creo que Lester tiene una característica como que rompe el protocolo, como que rompe esa solemnidad de cualquier evento, porque dices, cuando lo conoces así de inicio, te da una impresión de que es este loco con una peluca. Realmente te lo digo con Bueno, sí mucho me dicen que respeto. parece peluca, ¿eh? Te lo digo con mucho respeto. ¿Cómo nace Lester Guantanamera? ¿Cómo das con este personaje? Bueno, mira, te voy a decir, este negrito no podía hacer otra cosa más que este negrito. ¿Eh? O sea, con este cuerpecito y este rostro, mi hermano, no había de otra. Y lo que te quiero decir, que yo en esta empresa de telefonía celular, que era nuestro principal cliente, hacíamos animación, hacíamos capacitación y creábamos diferentes personajes y diferentes actividades de tipo, llamémosle motivacional, pero sobre todo de entretenimiento y de capacitación. Pero decidimos capacitar jugando, y en este tema de capacitar jugando, pues se crean varios personajes. El último que hice en aquella época fue justamente Lester Guantanamera, pero Lester tenía otra peculiaridad, era más chistoso, era más, más cómico, si lo quieres ver así, y decidimos simplemente darle un toquecito, transformarle a Lester, crearle una historia como tal que permitiera que Lester se identificara no solamente con los mexicanos, sino se identificara con este mundo latino, y decidimos crear pues esta vida del reportero que tenía que ver con toda la historia de que Lester venía de un padre mexicano, de una madre cubana. Tendríamos que crear esa situación de combinación de nacionalidades para hacer un personaje que no fuera netamente mexicano, que no fuera cubano, que no fuera netamente latino, sino que fuera un ciudadano del mundo, que fuera un poquito apetecible para poder apapachar y abrazar a gentes de todas las naciones, ¿no? A estas personas que de pronto tú veías europeos, asiáticos, que se enamoran sí del mexicano, pero se enamoran del latino también, ¿no? Entonces había que enamorar de alguna manera, había que hacer un poquito lo que sí era Luis Córdoba y lo que era, pues muchos de nosotros que tenemos muchos sueños, ilusiones, pero que nos cuesta trabajo lo que tú dices, romper el protocolo, ¿no? Romper el protocolo tiene su chiste, mi hermano. ¿Por Sí. qué? Porque la gente de pronto dice, bueno, es que este hombre ya no es institucional, y yo de pronto digo, bueno, es que ¿qué es ser institucional? Y yo de pronto digo, la definición correcta sería un respeto a las instituciones. Y tú me conoces muy bien, Mario, y si hay algo que yo hago es respetar no solamente a las instituciones, respetar a todo el ser humano que trata de hacer algo por su propia vida o por la vida de los demás, dependiendo en el entorno que le toque. Pero de pronto en la parte política, ser institucional parece seguir una línea de trabajo donde a veces los seres humanos tenemos que hacer cosas que no nos gustan o no nos apetecen, o incluso que nos parecen incorrectas. Y ahí es donde Lester Guantanamera no sería el institucional de la parte política que corresponde al trabajo de muchos, pues llamémosle funcionarios, ¿no? En esa parte sí no soy ese institucional político, respeto a las instituciones, pero había que crear un poquito de picardía, había que crear mucha honestidad, mucha sinceridad, y Lester cubría estas necesidades, ¿no? Con lo mejor de los latinos, tratando de hacer, porque bueno, tú bien sabes que todos como nacionalidades crecimos con una cultura, con algunas debilidades y algunas fortalezas, entonces yo trataba de copiar un poquito las mejores fortalezas de prácticamente todos los ciudadanos, al menos de los países latinoamericanos, ¿no? Sí, le diste este sentido caribeño a Lester, Sí. te digo, yo siento que, te lo digo desde un punto de vista personal y creo que es el punto de vista de muchos.
Lester Guantanamera le vino a dar algo al deporte paralímpico, al movimiento paralímpico, porque nos has acompañado a muchos lados. Ya creo que también te identifican en otros países con la gozadera y con todas estas Tú serie sabes. de frases que tú ya hiciste, pues tuyas o de Lester. En este caso, mira, yo algo que me ha tocado ver, tengo que 8 o 9 años ya dentro del deporte paralímpico, te ha tocado ver mi carrera deportiva a lo largo de estos últimos años, cómo hemos ido avanzando, cómo vamos a ir buscar consolidar esta carrera como tal. Eh, un tema que siempre me preguntan y me lo preguntan en mi entorno y lo escucho en el entorno paralímpico es algo que tú conoces bien o sabes, estás enterado un poco más que todos nosotros. ¿Por qué las televisoras no pasan paralímpicos? Sé que lo tengo que preguntar así. Yo sí, a lo mejor por pláticas contigo lo sé, pero quiero que nos compartas cuál es este tabú o esta verdad o esta situación de por qué las televisoras no transmiten paralímpicos. Pues mira, primeramente porque vivimos ante la ausencia de una sana cultura de la discapacidad. No existe un respeto por el ser humano porque simplemente vivimos en una cultura donde la discapacidad no fue un fenómeno de que lo tomaron o que lo abrazaron como una cosa totalmente como parte de la vida, que pasaría lo mismo en muchos de los países machistas, ¿no? El machismo fue parte de una cultura en la que yo nací, pero que yo no elegí. La discriminación, yo nací en un mundo que discrimina, pero pues yo viví el mundo que discrimina, simplemente que empiezas a ver cosas y dices, bueno, yo no quiero vivir ese machismo, yo no quiero vivir ese mundo de la discriminación, pero para muchos es más fácil vivirlo, ¿eh? Es más fácil repetir los roles que has vivido de los que te comparten, pues ahora sí que nuestros abuelos, ¿no? Entonces yo te puedo decir que yo crecí con palabras como minusválidos, pobrecitos, enfermitos y toda esta serie de situaciones que a pesar de que desde 1993 ya existían reglas, reglamentos, símbolos para cambiar la percepción en materia de discapacidad y para reglamentar los derechos de las personas con discapacidad, la Organización de las Naciones Unidas fue consciente desde 1993 que había esa necesidad, pero se tardó, Mario, hasta el 2006 en autorizar una convención. Desde 1993 hasta el 2006 es impresionante que después de tener la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hasta el 2007 iba a estar el documento para firmarlo. Y los países no tuvieron tiempo de ir a firmarlo. Lo firmaron hasta el 2008. Y se lo encargan a la Organización Mundial de la Salud, mi hermano, para que lo difunda por considerar que era un tema de salud y que la OMS podía hacer esa difusión. Bueno, lo difunde hasta el 2011. Mario, es impresionante cuando tú sabes y conoces esa historia, sabes que algo anda mal. Y Sí. cuando algo anda mal, hay que hacer algo. Y entonces aprendí que si queremos un mundo mejor, había que hacerlo nosotros mismos. Pero quizá nos enseñaron algo distinto, que vas a tener a tus padres que te hacen todo, que los maestros nos enseñan y que las organizaciones, las instituciones, los gobiernos van a hacer el resto. Y es mentira, tenemos que hacerlo todos juntos, alineados en una fusión de lo que creemos muy bien. Entonces, ante esa ausencia de cultura de discapacidad, ¿qué podemos esperar de unos Juegos Paralímpicos? Si no les importan las personas con discapacidad, mi hermano, ¿tú crees que les importan los atletas paralímpicos? Es más, hoy la Ley General de Cultura Física y Deporte no tiene definido que existe el deporte paralímpico, el deporte sordolímpico y el deporte de Olimpiadas Especiales. La ley considera que todo está en un paquete llamado Comité Paralímpico Mexicano, cosa que es una mentira. Sí. Hay que cambiar esos roles, pero pues hay que tener esa oportunidad y hay que poder platicar, dialogar y decidirnos a cambiar. Entonces, y ahorita te cuento historias de cuando hablé con la gente de Televisa y otras televisoras para poderlo hacer, pero tiene su contexto, ¿no? Tiene su contexto del por qué no puedes hacer algo que al final no va a ser rentable para una televisora, por ejemplo, ¿no? Sí, sabemos obviamente que todo es en base a derechos de transmisión, que cuestan mucho dinero el transmitir vía satélite, todos estos, pues sí, que el deporte paralímpico a lo mejor para las empresas no es algo rentable económicamente, pero yo me di cuenta de algo en Tokio precisamente. Yo me di cuenta que la sociedad o que la gente sí quería saber de deporte paralímpico. Amigo, quiere, pero a medias. Te Sí, voy a ajá, explicar. Te voy a explicar muy simple. Es como cuando estamos
bueno, cuando tú ves a tu bebé, tú dices, está bien bonito. Y yo te puedo decir, ya vi las fotos y sí que está bonito. Pero quizá a otros que estén un poquito más lejos de ti, no les parezca tan bonito o no les interese saber qué tan bonito está. Sí, ¿Por qué? Porque dan por un hecho que tiene todo el amor alrededor de ustedes. Y es suficiente, pero no, no es suficiente. Ahora sí que hay que amarnos todos, hay que hacer algo global y aceptar la belleza que tenemos no solamente los bebés, sino los que tenemos todos, hasta los no tan bebés, todos tenemos una belleza muy particular. Y creo que nadie ha entendido la belleza que tiene el deporte adaptado, de manera particular el movimiento paralímpico que tú conoces perfectamente, tiene una belleza excepcional y es producto de inspiración y de transformación de vidas, y no nada más de las personas con discapacidad. Tiene un nivel de transformación de la vida que tú quieras, mi hermanito, pero es un tema de conciencia. Entonces, cuando yo voy a dar una plática, me dicen, ay, Lester, qué bonito hablas, tú eres un buen sensibilizador, me dicen, ¿no? Y le digo, no me vas a hacer llorar, yo no vine a sensibilizarte, yo vine a concientizarte. Lo que necesitamos es transformar nuestra conciencia para poder cambiar el mundo y el entorno en que vivimos. Y en materia de transmisión, tienes toda la razón. ¿Qué pasa si cuesta millones de pesos comprar solamente los derechos de transmisión? ¿Quién los va a comprar hoy que no es un producto ni siquiera autosustentable en el tema de difusión? Quien lo ha hecho, que es Claro Sports, ha tenido que invertir dinero que no va a recuperar nunca, ¿no? Pero lo hace como una labor social, cosa que también está bien, pero ni siquiera estamos hablando de altruismo ni nada, estamos hablando primero de derechos humanos, pero ya en temas de transmisión y demás, estamos hablando de desarrollo social. O sea, ¿cuánto te puede desarrollar que la gente se dé cuenta lo importante que es lo que genera una persona con discapacidad? Puede ser a través del deporte o lo que sea. Cuando se den cuenta del potencial que nos estamos perdiendo, entonces vas a ver que se convertirá en un producto bastante rentable. ¿Y cuál es el problema? El problema no es que quieran o no quieran, que tengan conciencia o no. El problema es que no saben vender el deporte paralímpico. exacto. Entonces sale un vendedor y dice, oye, te tengo pues, ya sabes que en Claro Sport hacemos olímpicos, hacemos pues, la Fórmula 1, el fútbol de Europa, y dice, pero pues hoy me mandaron pues, a vender el deporte paralímpico, pues no sé si le quieras entrar, pues, para ayudar a esta pobre gente que mira, pues también le echan ganas, se están rehabilitando, y ese es como el discurso Sí. de la venta del deporte paralímpico. Sí, te Entonces, lo quieren vender como lástima, sí, esa segregación que se hace con la discapacidad. Y mira, perdón que te interrumpa, lo platiqué con Eric en un episodio anterior. Digo, siento que viene una generación empujando, yo me incluyo, tanto Eric, sí, digo, que sí, dejamos el asistencialismo a un lado. Queremos cambiar el chip de que las cosas que pues nos las podemos ganar, ¿sí me explico? Podemos competir con cualquiera en el ámbito profesional o en el ámbito deportivo o inclusive, o sea, a este de dejar atrás que porque estoy en una silla de ruedas o tener derechos porque estoy en una silla de ruedas. La silla de ruedas déjamela ahí abajo, o sea, esa ahí va, eso es mi medio de transporte, pero siento que venimos de un contexto social, hablo de las generaciones de discapacidad anteriores que estaban muy acostumbradas al asistencialismo. O sea, que sí. simplemente dame porque estoy en una silla de ruedas o por mi condición, estirar la mano y tener derecho a algo. Siento Sí. que está cambiando eso y creo que vamos por buen camino, pero todavía falta mucho. Sí, tienes toda la razón. Mira, el tema es que hay que educar. Cuando digo que vivimos ante la ausencia de una sana cultura de la discapacidad, es justamente eso, ¿no? Es como, te voy a poner un ejemplo. Tú estás hablando ya de cosas mayores, del deporte paralímpico, de prácticamente gente que aprendió a vivir totalmente independiente. Yo por eso digo que son personas con capacidades extraordinarias, porque desarrollan capacidades extras a las ordinarias. Sí. Y la puede desarrollar cualquiera, incluso alguien que no sea atleta de alto rendimiento, ¿eh? Lo veo ahora aquí en los Juegos Paranacionales, niños que por primera vez se confrontan con su verdadero potencial y se dan cuenta y descubren cosas que ni siquiera se imaginaban, ni siquiera sabían que en su disciplina podrían convertirse en los mejores del país.
Cuando empiezan a darse cuenta de eso, empiezas a generar una cuestión de autoestima que a lo mejor no tienes ahí a la vuelta de tu casa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no lo conoces, igual que muchos no conocíamos el deporte paralímpico o el deporte adaptado en general, pues muchos no conocen ni siquiera lo que es una Paralimpiada Nacional o ahora unos Paranacionales, pero es un tema, repito, de educación, de cambiar el chip. Sí hay un avance, pero tú y yo estamos dentro, mi hermano. Entonces, tú a mí me conoces y nos conocen, hablemos de seguidores, ¿no? Nos conocen los seguidores que están en la página del Comité Paralímpico Mexicano, los seguidores que están en la página de Vivir Sin Límites. Pero de ahí en fuera, ¿cuántos vieron las transmisiones que hace Vivir Sin Límites desde Tokio, desde Londres, desde donde cualquier parte del mundo que hacemos, la vemos nosotros? Es un entorno pequeño. Necesitamos fusionarnos con empresarios, con gente que verdaderamente crea en el deporte paralímpico. Y está muy simple, mira mi Mario, tú lo sabes muy bien que hay muchas cosas que venden y no se trata de un tema ni siquiera, ahí no voy a tocar discriminación y te lo voy a poner muy simple. Yo soy muy feminista, y a mí me encanta el poder que tiene la mujer, el poder en cuanto a todos los sentidos, el potencial que tiene y cómo se desarrolla y cómo ha ido evolucionando esta estabilidad un poquito en materia de un equilibrio, ¿no? Falta mucho, pero ahí la llevamos. Pero en una plática que una mujer me encantó en Cuba, de la Organización de las Naciones Unidas, hablaba justamente de todos los temas de discriminación que tenía la mujer o que ha sufrido la mujer, y yo decía, le aplaudía a cada una, porque era una plática hermosa la que se aventó esta mujer, pero llegó un momento de tocar estos temas de que si el fútbol, que si el tenis, ¿no? Y cómo la Copa Davis, por ejemplo, generaba una bolsa millonaria para el ganador de la Copa Davis varonil, pero para la Copa Davis femenil la bolsa era inferior. Y eso no se llama discriminación, se llama industria. La industria del tenis varonil, por supuesto que genera más recursos que la industria del tenis femenil, que sería como decir ahorita, el fútbol varonil y el fútbol femenil, pues la industria del fútbol varonil es una industria, no es un tema de discriminación. Bueno, quizá en el inicio lo fue. ¿Por qué no empezaron las dos copas al mismo tiempo? Eso sí, venimos de una cultura donde desde atrás no hubo un impulso parejo. Por ejemplo, podríamos decir, ¿por qué se impulsó al deporte olímpico y no al paralímpico por igual? Empezó muy fuerte el deporte olímpico y el paralímpico se tardó en empujar. Pero no importa, tarde que temprano, cada quien tiene que generar su propia industria. Porque hoy, y me lo dijo muy bien Javier Alarcón, de Televisa Deportes, cuando yo le reclamaba, digo, mi hermano, pero tienen que hacer deporte paralímpico, ¿cómo es posible? Y me explicaba el tema de derechos de transmisión y me dice, a mí no me culpes, culpa al público. En Atlanta 1996, Televisa compró los derechos para transmitir 30 minutos diarios, 1996. La gente no prendió la televisión y los que la prendieron, la pagaron. ¿Quién tuvo la culpa? Televisa, que sí lo prendió, que sí lo pagó, o nosotros que no quisimos verlo y que cuando lo vimos, ay, qué padre, qué bonito, ay, pobrecitos, o lo que sea, y le cambiaron a las telenovelas, mi hermano, porque las telenovelas generan un recurso muchísimo más porque ya tiene su propia industria. Entonces, este es un trabajo de todos que creo que no hemos sabido hacer coordinados para que esto suceda, porque ya nada más para ponerte, no a ti, porque lo sabes, pero a muchos de tu público que lo imagina en el contexto. México ha ido a 24 Juegos Olímpicos, mi hermano, 24. Y el deporte paralímpico ha ido solamente a 13. O sea, empezamos un poquito más tarde. En 24 Juegos Olímpicos, nuestro deporte mexicano ha generado 73 medallas totales, de las cuales 13 medallas son de oro. 73, que es un número impresionante, son muy buenas. 13 son de oro, son muy buenas. No es fácil ganar a nivel olímpico y tú lo sabes, ganar una medalla. Pero el deporte paralímpico ha ido a 13 ediciones, como les digo, y ha ganado 311 medallas, de las cuales 104 son de oro, Mario. Ese es un número impresionante. Y además, no es solamente ese número, porque hay mucha gente que dice, no, es que hay muchas clasificaciones y por eso se ganan tantas medallas. No, no se ganan tantas medallas porque haya muchas clasificaciones. Se ganan muchas medallas porque el deportista paralímpico tiene mucha voluntad de trabajar, a pesar de las instituciones. Es decir, tenemos un trabajo espectacular en casa, en entrenadores, en equipo multidisciplinario.
obviamente los padres de familia que fomentan e impulsan el trabajo de sus hijos, las parejas, tú lo sabes muy bien. Entonces hay mucha gente que te apoya, te respalda. Esta es la gran fortaleza, es la base del deporte adaptado en México. Pero piensan que no son verdaderas. Digo, ¿cómo no van a ser verdaderas las medallas? Entonces vámonos por el ranking que ocupas en función de los países. En el deporte olímpico, México está rankeado en la posición número 84 en el deporte olímpico. En la posición que tiene el deporte paralímpico en el ranking mundial es la posición 20. La posición 20 contra la 84 que está muy lejos. Entonces marca el parámetro no para comparar si el paralimpismo es mejor que el olimpismo en México, simplemente para poner en el contexto que son igual de exitosos sin importar el tema de las comparaciones, si son poquitas o muchísimas más. Y podemos poner muchísimos ejemplos para poderle comprobar al mundo que es altamente rentable, altísimamente rentable. El tema es que nadie ha sabido vender el deporte adaptado, que esa es una gran tristeza, y a mí me da mucha tristeza hoy que en estos Juegos Paranacionales, después de 10 años que ha estado Vivir Sin Límites, no exista otra televisora u otro medio de comunicación, o que solamente los institutos del deporte manden a sus representantes a tomar fotos para el reporte del Instituto del Deporte. En lugar de decir, hay otro interesado más, hoy Telemax, que es una televisora local, se atrevió y se acercó y cubrió parte de los Juegos Paranacionales. Pero es un tema local, ¿sabes? Me encantaría ver a las grandes televisoras viviendo, disfrutando, promoviendo y haciendo dinero de poder captar la atención de muchísima gente y transformándole la vida a muchos. Es un tema cultural, es un tema de creer, pero cuando tu enfoque está en otra cosa, bueno, lo pongo hasta en frase, lo aprendí a decir en frase, si tu enfoque está en la discapacidad, inevitablemente te habrás perdido lo más maravilloso de la vida. Y tristemente es lo que hacen las televisoras o lo que hacen los medios de comunicación. Si están enfocados en la discapacidad, pues entonces quizá no esperan nada. No te fijes en lo que me falta, fíjate en lo que me sobra. Y cuando capacidades, talentos y habilidades, como bien lo dices. Así mero, amigo. Capacidades, talentos y habilidades, eso lo aprendí de ti. Hay muchas cosas que, pues mira, este espacio también creo que es inspirado en Vivir Sin Límites. Gracias. Hasta cierto punto, o sea, en lo que haces tú. Yo me acuerdo que tú decías, ibas a cubrirnos me tocó estar contigo en Qatar, en Dubái, en varias partes del mundo, pero decías, una de las principales funciones de Vivir Sin Límites era ir a Paralimpiada. O sea, es ir a cubrir a los niños que están iniciando su trayecto deportivo, que muchos vienen de una situación, ya sea de nacimiento, de que adquirieron la discapacidad, y vienen de estar pues encerrados en su casa sin conocer este ambiente, y luego ver a este personaje gritón, haciendo mucho argüende, mucha gozadera, y luego que las transmites en Facebook. O sea, ahorita la ventaja que tenemos, que ya tenemos plataformas que nos dan esta posibilidad, tanto YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. O sea, tenemos que aprender a aprovechar este tipo de plataformas y este tipo de conocimiento y compartirlo. Yo soy un apasionado de esto, del deporte. A mí me gusta mucho el deporte, y ahora que me entró esta pues sí, iniciativa, ¿verdad? De querer hacer una maestría en periodismo deportivo, dije, pues vamos a generar por algo. Y fíjate, cosa de me puse a buscar o sea, probablemente el nombre de podcast paralímpico, y no estaba ocupado, no había nada que me impidiera registrarlo. Bienvenidos. Y dije, pues bienvenido, está en Spotify, está en Amazon Music, está aquí en YouTube, y la verdad, digo, me gusta esto. Estamos tratando de hacerlo de la mejor manera. Obviamente no somos expertos, pero le metemos corazón y pues a tratar simplemente de difundir lo que estamos haciendo. Ahorita bien lo dices y me hizo ruido en la cabeza. O sea, más allá de que sea un tema económico, un tema de derechos, es un tema cultural, es un tema de saber vender, porque es un muy buen producto, pero mal vendido. Un muy buen producto, mal vendido, y a mucha gente no le gusta el tema, que si las medallas, que si los patrocinios, que si los incentivos, las becas. Este mundo ya evolucionó, Mario. Entonces, no hay forma de que tú no
tengas un estímulo económico por esto, que no ganes una medalla y que no rompas récords. Cuando te dedicas a esto, la consecuencia sí va a ser ganar dinero, asegurarle una vida a ti, a tu familia o a tu entorno, generar niveles mejores de vida para tu comunidad, pero estamos haciendo una labor social, ahora sí, como el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, mi hermano, ¿sabes? ¿Por qué? Porque nuestro objetivo, el tuyo, el mío, ni siquiera es justamente hacer esta labor social como tal, o sea, no estamos aquí por hacer, yo lo digo muy claramente en algunas pláticas que tengo oportunidad de dar, o sea, literal, sí, o sea, esto no es un tema de caridad, sí es altruismo, sí, podemos pensar que eres filántropo, eres altruista, sí, pero no es el objetivo hacer altruismo, es un tema de derechos humanos y es un tema de desarrollo económico y social. Entonces, busquemos el desarrollo económico y social, hagamos un impacto social positivo, simplemente mostrando lo que ya dijimos, las capacidades, talentos y habilidades que pueden desarrollar las personas con discapacidad y motivemos e inspiremos a que muchos jóvenes se salgan de su estado de confort y le echen para adentro, que por supuesto hay muchísimas cosas que hacer y desarrollar, mi hermanito. Ok, bueno, Lester, resumiendo, tratando de dejar una idea positiva y una idea clara, ¿qué nos recomiendas hacer nosotros como sociedad, como deportistas, para lograr eso, para encaminar esto a que las nuevas generaciones que vienen atrás de nosotros tengan una situación completamente diferente y pues en la sociedad se vea la discapacidad desde otro enfoque? Mira, tú tienes, no sé si llamarle como 3 tareas y las 3 las estás haciendo muy bien. Mira, como deportista, no dejes de ser disciplinado, constante, apasionado y con esa confianza que tienes en ti y en tu equipo de trabajo. Por ese lado, tú vas a ser una inspiración y ya lo eres de muchísimos jóvenes. Entonces, eso como atleta le corresponde a muchísimos, porque hay muchos que quizá no lucren con su discapacidad, pero de alguna manera se autoflagelan con la discapacidad. O sea, al final, y yo siempre lo digo, cuando tú tienes una discapacidad y te enfocas en tu discapacidad, entonces no vas a tener posibilidad de desarrollar todo tu potencial, porque estás concentrado y enfocado en otra cosa. Cuando tú te enfocas en todos los potenciales que tienes, estás del otro lado. Ahí es donde entras tú como deportista, ¿sale? Ahora, como comunicador, mi hermano, yo soy un comunicador de rebote. Yo estudié administración de empresas, mi hermano. Ajá, yo no estudié nada de comunicación. Entonces, ¿cómo es que hoy estoy haciendo comunicación? Bueno, lo único que les digo a ti y a muchos jóvenes que estudian el tema de comunicación, ustedes tienen, bueno, yo ni siquiera en mis tiempos estaba esta fuerza de las redes sociales. Ustedes crecieron con las redes sociales, mi hermano. Entonces, con este potencial que tienen cultural del nacimiento de la tecnología, con este conocimiento de una materia como la comunicación o una carrera de comunicación, lo único que te falta es la pasión. Bueno, a ti no te falta, ¿no? Pero me refiero a cualquier comunicador, si no se apasiona por lo que hace y si lo hace por dinero, hoy les puedo decir, gente que se quiere dedicar a esto del mundo de la comunicación, del movimiento paralímpico, etcétera, etcétera, de entrada no sueñen con que va a haber mucho dinero. Y no digo que no sueñen y que se den la vuelta. El problema es que si tus sueños son el dinero, quizá no estés en el lugar correcto. No quiere decir que no vayas a generar dinero, sino que quizá desesperes en el camino porque estás haciendo algo por dinero. Y entonces no lo van a disfrutar como tú y yo lo disfrutamos, mi amigo, ¿no? Entonces, primero, entonces, si vas a hacerlo, estudia, prepárate, pícala la información. Sí, es muy importante que la gente dice, es que no hay información, no hay información del deporte paralímpico. Digo, no, a ti no te importa el deporte paralímpico. Dice, no, pero es que nadie lo pasa. No, en todos lados hay deporte paralímpico hoy. Tú nada más le picas deporte adaptado, deporte paralímpico, deporte para personas con discapacidad. Lo que le piques que andes buscando en las redes sociales. Podcast paralímpico. Y va a aparecer tu podcast paralímpico, va a aparecer Vivir Sin Límites, va a aparecer el Comité Paralímpico Mexicano, va a aparecer Lester Guantanamera y van a aparecer en todos ustedes, los atletas paralímpicos, los atletas sordolímpicos, los atletas de Olimpiadas Especiales. El tema es que hoy le picamos, es más, me decían, es que en la tele no sale. Digo, no sean payasos, ustedes ya ni ven la tele, esta generación no ve la televisión. Se mete al internet y le pica lo que le interesa, ¿no? Entonces le pican y le buscan ahí, fiestas, ¿no? Baile,
mujeres, Reggaetón. hombres, de reggaetón, le pican y encuentran lo que quieran. Entonces, no me digan que no hay información. Hay mucha información del deporte paralímpico y, bueno, y entonces búscanle, píquenle, muestren el interés, disfruten, apasionense de eso. Y vámonos, bueno, ya vimos que ahí llevas tú 2, que estás haciendo muy, muy bien. La tercera es convencer, saber vender lo que es el deporte paralímpico en este caso. Pero en realidad, si no sabemos que son 3 grandes movimientos globales de corte olímpico dentro del deporte adaptado, entonces no vamos a poder dar el primer paso. Una vez que se sepa eso, ahora sí, ¿de qué voy a hablar? ¿De personas con discapacidad o voy a hablar de deportistas de alto rendimiento? Y entonces ahí va a vender bastante bien, porque hoy es más fácil que encuentres dinero en una asociación civil como Olimpiadas Especiales México que en una asociación civil como el Comité Paralímpico Mexicano, porque el Comité Paralímpico Mexicano no genera recursos porque está esperando que llegue el dinero de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte por ciertas líneas que se tienen que trabajar, y ese no es el caso. Tenemos que hacer que la iniciativa privada, tenemos que tocarle las puertas a la iniciativa privada y saberles vender, como tú y yo sabemos, el deporte paralímpico con pasión, con amor y con transparencia y realidad. Hoy no es el movimiento más rentable que van a encontrar, pero no tarda en serlo, Mario. Llevamos un proceso muy padre en el cual la consecuencia está a muy corto plazo. Yo te puedo decir que París 2024, mi hermano, va a ser los primeros Juegos Paralímpicos verdaderamente patrocinados. Y vamos a encontrar quién pague los derechos de transmisión y van a disfrutar de los derechos de transmisión, a pesar de que no sean para las televisoras lo más rentable hasta el momento. Pero te lo juro que para el 2028 van a morirse por el movimiento paralímpico, se van a desvivir por tener, y esa va a seguir siendo tarea de nosotros. ¿Qué tienen que hacer los atletas? Educarse, a estar comunicando en las redes sociales cosas de alto impacto, olvidarse de los vicios y estas cosas que como seres humanos quizá tenemos necesidad de pasarla bien, de la otra gozadera, no de la que yo anuncio, pero la otra gozadera que se puede perder el sentido de lo que es un ser humano ejemplar, y tú lo sabes muy bien. Y bueno, la idea es que el atleta paralímpico sordolímpico tiene que ser ejemplar. Ejemplo, ¿cuándo has visto a un Saúl Mendoza Hernández borracho? ¿Cuándo has visto a un Saúl Mendoza envuelto en un escándalo? ¿O cuándo lo has visto haciendo trampa, fingiendo una discapacidad que no tiene o algo? Es un atleta ejemplar. Pero no quiere decir que nadie tenga derecho a no tener una vida privada y a hacer su propia gozadera, como digo yo, pero el tema es que de pronto publicamos cosas que no generan ningún tipo de inspiración y son seres humanos ejemplares en la pista, en el campo, en la piscina, en el tatami, qué sé yo, y quizá afuera llevan una vida un poco desordenada que al final los padres y los mismos jóvenes no quieren imitar, o a veces quieren imitar de una manera incorrecta porque dicen, oye, se está divirtiendo un montón. Entonces, tenemos la obligación de ser ejemplares y eso le daría muchísima vida al desarrollo del movimiento paralímpico. Incluso eres súper medallista, pues eres igual que un niño que nunca ha ganado una medalla. Tú has ido a Juegos Paralímpicos, se nos ha negado la medalla. ¿Tú crees que eres inferior a los que ya fueron y que en sus primeros Juegos Paralímpicos ganaron una medalla incluso de oro? Claro que no. Aquí el tema es cómo son las situaciones muy particulares de cada atleta y hay que ser conscientes de ese desarrollo que tenemos como seres humanos y que todo llega en su momento, siempre y cuando seas un hombre, una mujer ejemplar. Es por ahí la cosa. Y un último punto que debería de tocar yo sería la parte institucional, donde están inmersos todos los institutos del deporte, las federaciones, las asociaciones, los clubes y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, por supuesto, Comité Paralímpico, Comité Sordolímpico, bueno, que debe de existir un Comité Sordolímpico, hoy la FEMEDESOR, la Federación Mexicana del Deporte para Sordos, y Olimpiadas Especiales. Si todos ellos entienden perfectamente que el objetivo real es desarrollar al ser humano en materia de deporte y entienden que están tratando con personas con discapacidad, pero que su enfoque no está en la discapacidad, sino en el desarrollo de sus habilidades, entonces tendremos un mundo, deportivamente hablando, un mundo más productivo, más desarrollado.
y en consecuencia un mundo económica y socialmente muchísimo más productivo y en armonía. Entonces es una obligación muy, pero muy importante. Entonces, ¿de dónde habría que partir, mi hermanito? De estos puntos que te acabo de decir, pero todos tomar conciencia que somos una gran familia del deporte adaptado, una gran familia, una sola, no sordolímpicos, paralímpicos y olimpiadas especiales, una sola, donde no es la mamá ni el papá Copame ni la mamá Conade. Somos una familia donde es diferente a lo de una casa. Nadie manda, nadie te enseña. Todos aprendemos, todos enseñamos. Somos un producto muy, pero muy valioso para el desarrollo del deporte adaptado. Una vez que entendamos eso, vamos a decir, caray, la normatividad yo no la conozco, tengo que aprenderla. Caray, no sé nada de leyes, no sé ni siquiera qué dice la Ley General de Cultura Física y Deporte. Hoy, y desde cuándo lo sabe la gente, la Ley General de Cultura Física y Deporte está equivocada en México, al menos en algunos puntos, por supuesto, no en todos. Pero son cosas vitales como de que no existe sordolímpicos, paralímpicos y olimpiadas especiales en la ley. Y entonces, hoy, que yo respeto mucho y quiero mucho a Jesús Hernández, que tú lo conoces muy bien y sabes que es un tipazo, y es un chico que ha ganado muchas cosas, pero hoy gana un Premio Nacional de Deportes ganando medallas mundialistas. Y no lo gana un atleta, Lourdes, que ella ganó una medalla de oro, una medalla de plata en Juegos Sordolímpicos este año. Y no puede ganar el Premio Nacional de Deportes. ¿Por qué? Porque entonces no hay un nivel de conciencia de lo que significa cada deporte, como si fueran de chocolate las medallas del deporte sordolímpico. Y la actuación en Brasil del movimiento sordolímpico, de la selección sordolímpica mexicana, fue ejemplar, con el poco apoyo que recibe como movimiento sordolímpico mexicano. Entonces, y no de mérito, para nada estoy demeritando a Jesús, que tú y yo sabemos cómo lo respetamos, y de hecho es un chico que se merece ese y más premios. Sin embargo, la Ley General de Cultura Física y Deporte no permite ser claros en qué es lo que merece cada uno de estos movimientos y no permite claro el desarrollo. Hoy tenemos unos Juegos Paranacionales donde exigen marcas, mi hermanito, marcas, para poder llegar con el pretexto de que es calidad para el deporte o alto rendimiento. Este evento sale de la Subdirección de Cultura Física. No es un evento de marcas, es un evento que ha cambiado su esquema y hoy no pueden venir todos los niños que podrían venir porque para venir necesitas una marca. Y aunque seas primer lugar, no te vas a subir al podio porque te exigen unas marcas. Más allá de los errores, que si hoy se equivocaron y pusieron por algún error que se equivocaron, pusieron marcas muy elevadas, tipo Juegos Paralímpicos o Campeonatos del Mundo a niños. Fue un error, un accidente que yo quiero entender que se equivocaron y punto. Pero la estrategia de poner marcas es una estrategia que viene desde hace muchos años queriendo cambiar con el pretexto que buscamos el alto rendimiento. Necesitamos un movimiento y bueno, creo que ya están conscientes las autoridades de que hace falta un festival multideportivo que respete la primera oportunidad de inclusión de estos jóvenes y que se enamoren del deporte y que hagan multideportes. Hoy ya no pudieron hacer multideportes. Entonces eres un niño y tienes que hacer nada más una disciplina. Para el alto rendimiento está bien, pero esto no es alto rendimiento. Estos son los Juegos Paranacionales, iniciación de muchos de ellos. La primera vez que un niño se confronta con sus capacidades, talentos y habilidades, mi hermano. La primera. Y entonces frustra sus sueños y no funciona. Entonces hay un trabajo muy grande, mi hermanito, muy, muy, muy grande. Sí, no, y aparte muchas veces no tenemos la apertura mental para ver eso. Uno lo ve, por ejemplo, yo que estoy metido en alto rendimiento, pues nomás te llega hasta ahí, vea la actuación, pero no lo había visto de esa manera y realmente sí siento que debería ser como lo mencionas, o sea, el niño debería tener ese abanico de posibilidades de ver que si de por sí ya es complicado hacer un deporte adaptado, ahora si te limitas nomás nomás puedes hacer uno, oye, ¿dónde puedo ver en qué puedo desarrollar más las habilidades que tengo? Sí. O sea, sí es un tema que siento que hay que abordarlo así como se oye, ¿verdad? Porque puede escucharse hasta en un punto pues muy, muy crítico, muy, muy estricto, pero hay que afrontarlo como es, o como Mira, debe pero ser. también hay que ser muy conscientes, por eso son los diálogos. Ana Gabriela Guevara me decía, es que yo no puedo hacer 2 campeonatos nacionales por temas de normatividad y cosas que tú y yo no conocemos, ¿no? Pero por eso es el diálogo, porque quien trabaja
en una institución, o sea, por ejemplo, si tú trabajaras hoy en la CONADE y fueras director de la CONADE, tendrías que empaparte de la normatividad y ciertas cosas que a lo mejor de entrada tú y yo no sabemos ahorita hacer, pero si alguien nos dice o la CONADE nos dice, no, es que esto no se puede, ok, ¿por qué no se puede? Así, ok, entonces podría el otro, y lo mismo el Comité Paralímpico, porque existe normatividad, estatutos y una serie de cosas, mi hermanito, pero bueno, vámonos al punto. Imagínate. Y te digo, yo le digo a Ana Gabriela que no puedes hacer 2 campeonatos nacionales. Ok, no puedes hacer 2, pero ¿qué puedes hacer? Y lo que sí se puede hacer es un festival multideportivo. Entonces, un festival multideportivo con características que no son de alto rendimiento, donde no se exigen marcas y donde se puede hacer lo que se hacía en un inicio. Y te lo voy a poner con un claro ejemplo. Tú conoces muy bien a Gustavo Sánchez Martínez. Sí. Mi Gus Precioso tiene una malformación congénita. Imagínate que yo conocí en la primera Paralimpiada a una niña muy parecida a las características de Gus, ¿no? Y entonces gana la medalla de oro, mi hermano. Ya te imaginas a Lester Guantanamera corriendo cuando sale de la alberca y a decirle, mi amor, felicidades, qué medallota de oro, te debes de sentir orgullosa. Y me dice, Lester, déjate de la medalla, ahí hay otra niña como yo, ¿sabes? Lo más importante para un niño que nunca vio otro niño igual a ella o a él, que vea que existe todo un mundo de personas con las mismas características de algún tipo, cuando vea que tenemos discapacidad 2, 3, 4, 100, 10, 1000, etcétera, 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 entonces empieza a entender que hay un mundo maravilloso en el cual ella se va a sentir, ahora sí, literal como pececito en el agua. Entonces, no podemos frustrar ese sueño porque hoy la Paralimpiada no va a permitir que todos estos niños vengan a un evento. Pero un festival multideportivo sí, y después pasamos a la segunda etapa de evolución o de desarrollo. Ya pusiste visores en unos juegos multideportivos, un festival multideportivo. Hay visores observando que hay muchos talentos, además probando varias disciplinas, y el niño cuando quiere saltar al otro porque dice, no, ¿sabes qué? Si quiero entrarle al alto rendimiento, entonces sí, le damos con todo a lo que hoy es la Paralimpiada Nacional o los Juegos Paranacionales. Entonces, hay que hacer un montón de cambios, pero todos, mi hermano, van de raíz desde la normatividad y el tema de las leyes, ¿no? Hay que conocer qué dice el IPC, qué dice la Federación Internacional del Deporte para Sordos, y etcétera, etcétera, para nosotros saber de ahí a internacionalmente cuál es la línea, cuáles son las reglas de las federaciones internacionales de los deportes, cómo trabajan los estatutos del COPAME, qué hay que cambiar de los estatutos del COPAME, qué hay que cambiar de los estatutos de las federaciones y qué hay que cambiar de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Y entonces sí, podemos hacer un cambio, pero no existe ni transversalidad, mi hermano. Entonces, los gobiernos necesitan trabajar con transversalidad para que los temas de salud, los temas de educación física o de cultura física, por supuesto, educación, etcétera. Obviamente, incluso los temas sociales que tienen que ver con estos temas de delincuencia, etcétera, etcétera, todos bajarían en un entorno de trabajo transversal a través del deporte. Entonces, todos ganaríamos muchísimo más, pero bueno, es un tema de conciencia, mi hermano. Hay que transformar nuestra conciencia, ese es el punto. Y mira, pues bien lo he escuchado, de que las administraciones, gobiernos, institutos deberían de entender que el peso que invierten hoy en deporte se lo van a ahorrar en delincuencia, en salud, en 10 años se van a ahorrar 10 pesos. ¿Se van a ahorrar muchísimo más? Sí, o sea, realmente es un tema de fondo que hay que tratarlo. Acá en Nuevo León, te voy a hacer, ahorita que me estás platicando todo esto, quiero entender un poquito cómo está el esquema acá. Acá hay una Olimpiada Nuevo León que vendría siendo como este festival multideportivo, que hay una Olimpiada a nivel regional, que obviamente van y hacen todos los deportes, a que conozcan lo que es el lanzamiento, natación, todo, tenis de mesa, y todo eso. De ahí viene ahora lo que es la selección de Nuevo León, que va para la Olimpiada, y me di cuenta que hubo un cambio últimamente en esta última administración, que deporte paralímpico como tal, lo cambiaron al área de calidad, que vendrían siendo como la CONADE, es igual, o sea, como que alto rendimiento. Y la Olimpiada de Nuevo León se quedó en cultura, que es deporte social. Perfecto. O sea, ya le están dando como ese encaminado a lo que mencionas. También, hace poquito trabajamos en mesas de trabajo en el Congreso
para el retiro de los deportistas y nos incluyeron olímpicos y paralímpicos, porque Súper. esto nos aqueja a los dos. O sea, se están haciendo mesas de trabajo para un retiro digno de los deportistas, tanto olímpicos o paralímpicos, que tengan, obviamente hay un tabulador, vea, si ganaste medallas, si ganaste mundiales y todo esto, se está ahí trabajando para que se estipule bien, pero creo que Nuevo León está haciendo las cosas en ese aspecto bien. O sea, me queda claro que hay que mejorar mucho, y creo que algo que padecemos, la ley de cultura física, creo que acá en Nuevo León es de los 80, los 90, no sé, sí está un poquito anticuada, y hay que trabajar para que, o prepararnos para poder aportar algo de calidad y que se mejore. Sí, y mira, mi hermanito, hay muchas cosas. Si la gente que estamos en el entorno del deporte adaptado no hemos leído la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, estamos en mucha desventaja. Cuando digo todos los que estamos involucrados, me refiero a todos: comunicación, directivos, auxiliares, atletas, familias. Hay que leer la Convención. También hay que leer la Ley General de Cultura Física y Deporte, porque si no la leemos no entendemos ninguno de los conceptos. Pero también tenemos que leer la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para saber qué es lo que está haciendo el mundo entero en un desarrollo sostenible que se fijó desde el 2015, y en el 2022, mi hermano, cuando faltan 8 años para que lleguemos al 2030, muchos apenas empiezan a implementar y a conocer los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, tenemos un liderazgo que desconoce que hay que documentarse en esos puntos. Y entonces ya después viene todo lo demás. Ahora sí, ¿qué capacidad tengo para lo de comunicación que desarrollamos? ¿Qué capacidad tengo para hacer un liderazgo a través de una dependencia, una institución, o una comisión del deporte, etcétera, etcétera? Son puntos totalmente diferentes, ¿no? Entonces, Va. Ahí sí, continuamos. sí, entonces lo único que tenemos que hacer es ser ejemplares en lo que hacemos, y seguramente con eso tú tienes estas 3 etapas, ¿no? Haces muy bien estas 3 etapas, pero hay que desarrollarlas permanentemente. Y cuando digo ejemplar, no significa pues, que seas este modelo cuadradito, perfectito, planchadito. No, o sea, ya con lo bonito que somos ya tenemos, mi hermano, ¿sí? Pero me refiero, sí tener un nivel de conciencia de cada cosa que haces al comunicar puede afectar de alguna manera. Y cada cosa que haces cuando sales después de haber triunfado en el campo al hacer un lanzamiento y romper un récord, lo que sigue después, quizá en el festejo o en el exceso, también va a impactar, pero de manera negativa. Entonces hay que tener cuidado, porque hoy tus acciones como atleta impactan de una manera brutal, mi hermanito, para bien o para mal, ¿no? Pues mira, realmente yo soy de uno de los que piensa de que una, hay que profesionalizarnos. O sea, la Sí, educación creo que es básica y es fundamental para poder tener un desempeño bien como profesional y como persona. Siento que hay que ser mejor persona que profesional. Como eso me queda claro, porque esto de redes sociales, de la responsabilidad que tenemos al ser atletas activos, como dices tú, el saber que publicamos, que tiene una, pues sí, que tiene una consecuencia, y que no sabemos la gente que nos ve. O sea, no sí, sabemos hasta dónde podemos, pues sí, como llegar a una persona, a un niño. Yo soy uno de los que me queda asombrado la cantidad de niños que me llegan a contactar, ya sea con discapacidad y sin discapacidad. O sea, sí, simplemente me ha tocado casos, una niña de Michoacán que me manda un mensaje que le enseñaron un video mío, o vio un video mío, no sé de cuándo, desde Río de Janeiro, fíjate, desde Río, y le dijeron que dibujara pues a alguien que admiraba, y me dibujó a mí con la silla de ruedas y la clava en primaria. Ahorita ya la niña está más grande, y son claros ejemplos de sí, personas que no sabemos lo que podemos hacer, sí, y la responsabilidad que tenemos al ser, pues, quieras decir, no, figuras públicas, porque realmente te conviertes en figura pública. Hace sí, poquito, la semana esta que pasó, me tocó un tema de bullying de un niño en una primaria aquí en un municipio que se llama Allende, un niño con discapacidad, que la mamá me contactó para decirme, oye, es que mira, a mi hijo le hacen bullying y por su condición y todo eso. Me dice, ¿me le mandas un video? Ah, dije, claro, le mandé el video pues, de que le echara ganas. El niño ahorita ya está ya para hacer deporte, y lo compartí porque le pedí autorización a la mamá, porque me llamó la atención de que el otro niño que le hizo bullying lo iban a expulsar de la escuela.
por el bullying que le hacía, por los comentarios, todo eso. Y del niño que Sebastián, que es el niño con discapacidad, salió de él decirle que no, que estaba enojado, pero no por eso iba a dejar sin estudiar al otro niño. Le digo, esos valores son los que hay que compartir y son los Sí. que esos mensajes, digo, uno piensa que influye en ellos, no, influye más ese tipo de respuestas, ese tipo de historias que nos hacen, pues nos tocan fibras que uno no, ahorita que tengo Sí. esta etapa de papá, pues me llegó mucho. Oye, y para que te llegue más, mi hermano, trata de visualizar el pensamiento de mucha gente. Mucha gente no sabe que hoy el 15% de la población global tiene una discapacidad, vive en una condición de discapacidad. Por eso esta famosa campaña que organizó el Comité Paralímpico Internacional, We the 15, nosotros el 15, ese Somos el 15% 15 que somos el son, 15. y sí, ajá, entonces, esta campaña que, bueno, que impacta, nos hace ver que existen más de 1.000 millones de personas con discapacidad en el mundo, mi hermano. Más de 1.000 millones, no es poca cosa. 85 millones están en América Latina y 0.3 millones oficialmente, aunque hay más de 10 millones en este país, en México, tienen una discapacidad. El problema es que buscamos estadísticas para ver si voy a cambiar la accesibilidad de un tipo que tengan que ver con el desarrollo de la accesibilidad, si es que la población la requiere en un porcentaje importante. No te gastes ese dinero cuando tú estés en posibilidad de hacer algo para cambiar la percepción en materia de discapacidad o para ayudar al desarrollo de las personas con discapacidad. No pienses en que son 1.000 millones, 85 en América Latina o 7.3 millones en México. Piensa que solo existe uno, pero que ese uno, amigo, es tu hijo. Sí. Y si tú piensas que tu hijo necesita eso, te juro que te vas a desvivir por cambiar todo. No necesitamos hacer tantos cálculos de cuántos lo necesitarán. Todos requieren de accesibilidad, todos requieren de un nivel de conciencia en materia de discapacidad, entonces hay que trabajar en eso. Y volviendo a los ejemplos de éxito, te voy a contar una historia. Tú conociste a Oscar Pistorius en sus momentos de gloria en Londres, compite en Juegos Olímpicos y luego compite en Juegos Paralímpicos. Venía como el favorito para ganar la prueba de los 100 metros y los 200 metros, que era su prueba fuerte. Y resulta que hay una historia bien bonita de un papá, de un niño que perdió su pierna y le compró o le quería comprar una prótesis, pero no sabía cómo, porque el niño entró en depresión al perder su pierna, un niño como de 6 años. Y entonces el papá lo pone y lo sienta a la televisión a que viera a Oscar Pistorius ganar la medalla de oro en Londres. Y entonces, ¿qué crees? Que ahí está. Y el papá peleando para que ganara Oscar Pistorius, emocionado, y gana el brasileño. Alan Fonteles Oliveira se lleva la prueba de los 200 metros. El papá decepcionado, porque pues el ídolo que le estaba presentando, pues se le había caído. Y entonces el niño a partir de ahí se enamora de Alan Fonteles Oliveira. Y resulta que un año después, Alan Fonteles Oliveira compite en Lyon, Francia, en un mundial, en el siguiente mundial que estuvo de atletismo, de paratletismo, y gana 3 medallas de oro. El niño, en la segunda medalla, le toma una foto, cómo lo está viendo la competencia, con su piecito arriba, ya con una prótesis comprada desde Londres. Le pidió a su papá: cómprame una prótesis que voy a correr como Alan Fonteles Oliveira. Lo entrevisto y le digo: mi hermanito, vi esta onda en las redes sociales, y le expliqué esto que te acabo de platicar, y le digo: mi hermano, ganaste una medalla y cambiaste una vida, pero ya llevas 3 medallas. ¿Puedes dimensionar la vida de cuántas personas has estado cambiando tan solo con tu talento, tan solo con hacer lo que te apasiona? Y así estás tú y cientos de atletas paralímpicos o sordolímpicos en el mundo, amigo. Entonces, cada cosa que ustedes logran impacta, y no necesitas ser un atleta paralímpico, puedes ser un atleta olímpico. Con o sin discapacidad, tu éxito va a transformar a alguien, y nadie está tomando conciencia de la importancia que tiene eso, y desafortunadamente no hay una cámara para grabar esos momentos, para grabar esas palabras tan inolvidables que nos dicen y que nos cambian. Yo cuando grabé a Arly Velázquez en Sochi, Rusia, en el 2014, yo con la esperanza de que rompiera su récord, él quería estar por debajo del top 10 y no podía. Y el día que lo fui a grabar, no pudo, porque se cayó. Tu prueba se cae. Y yo lo único que hice fue acercarme y decir:
solo queremos saber que estás bien. Y hay que aprenderse, hay que ponerse un poco de hielo y vas para arriba. O sea, con una actitud impresionante. Y en esa plática decía, siempre existe un momento, siempre existe el segundo perfecto para cambiar si así tú lo decides. Tú puedes cambiar y transformar. Y cuando tú dices, alguien que se acaba prácticamente partir el alma o partir la espalda en un evento así de ese tipo, como que maneja Harley en deporte de invierno, y llega con una filosofía de vida y te comparte cosas, te comparte palabras, solamente cuando hay una cámara ahí para grabar esas emociones, esos sentimientos, es cuando tú puedes transformarle la vida a otros, porque a veces la pura victoria no es suficiente. Hay que escucharlos en zona mixta, expresar lo que están sintiendo. Y eso ustedes me lo comparten. Yo por eso soy un privilegiado, mi hermano, porque estoy ahí de primera mano haciéndole llegar a sus familias lo que ustedes sienten. Entonces, soy el primer filtro que siente esa emoción, esa vibra y que comparte el éxito a través de un lente, ¿no? Que ustedes son los que nos comparten y nos enseñan y nos inspiran. Por eso es tan importante, amigo, y no entiendo por qué nadie ha tenido de conciencia de saber lo importante que es. Ok, pues muchas gracias, Lester. ¿Algún mensaje que nos quieras dejar ya como para finalizar, para cerrar, para también ya que vayas a descansar, porque sabemos que has tenido unas jornadas largas en la Paralimpiada allá en Sonora? ¿Algún mensaje, Lester, que nos quieras dejar, ya sea como Lester o como Luis Córdoba? Mira, yo tres máximas las fui hablando aquí. Yo te diría, máxima del Lester Guantanamera, si queremos un mundo mejor, hagamos nosotros mismos. La segunda, pequeño, un nuevo, venga. Listo. No, pues yo solamente agradecerte, mi Mario precioso, y yo quisiera compartir tres máximas, que son las máximas del Lester Guantanamera. Y la primera, ya las hemos dicho quizá durante la plática, es, si queremos un mundo mejor, hagámoslo nosotros mismos. La segunda, tan solo un pequeño gran cambio, un nuevo enfoque. Un nuevo enfoque en nuestras capacidades, talentos y habilidades y vamos para adelante, por ejemplo, ¿no? Y la tercera es el primer paso para un cambio verdadero, es transformar nuestra conciencia. Yo les invito a transformar nuestra conciencia en materia de discapacidad, a ver lo necesario que es que tengamos una percepción distinta de la vida, impulsar los sueños de todos los atletas olímpicos, sordoolímpicos, de Olimpiadas Especiales, a través de nuestras propias acciones, viviendo con muchísimo amor. Y por supuesto, hay que vivir la vida intensamente, no hay que existir solamente, hay que disfrutarla. Por eso digo que siga la gozadera, mi hermano. Soy Lester Guantanamera, ya lo sabes, tú puedes transformar el mundo con el corazón y tu mente. Y por supuesto, con una sonrisa. Así era, mi hermano. Muchas gracias, Lester, por el tiempo, por compartir tu experiencia, tu conocimiento y más que toda esa pasión que tienes por el movimiento paralímpico. Es un ejemplo para muchos, para mí, que te conocemos, obviamente te considero mi amigo Sí, claro. y pues a seguirle nada más, a tratar de visibilizar esto y que el movimiento paralímpico crezca desde el alto rendimiento hasta los niños que vienen empujando o que vienen trabajando pues simplemente para ser mejores personas. Así mismo, mi hermanito, hay que seguirle con todo y impulsar los sueños. Te felicito por tu programa. La verdad es que va a estar de chupete que sigas con esto, porque estás teniendo de primera mano gente como Eric y tantos deportistas y a tanta gente que les das ese espacio. Felicidades. ¿Se No, no, cortó por pues ahí? para eso estamos. Ahí te mando un abrazo, a descansar y nos vemos pronto a la gozadera. Que siga la gozadera, mi hermano. Ya tú sabes. Felicidades.